Bienvenidos amigos televidentes a su programa Viva Mejor. En la sección de la salud de hoy quiero traerles a colación un caso, un estudio que acaba de terminar en Estados Unidos, un estudio bien serio, que arrojó un resultado interesante, ¿no? Y es 150 casos de neumotórax de jóvenes adolescentes y jóvenes menores de 25 años, totalmente sanos, deportistas, etcétera, etcétera. Y era en el año, o sea, el estudio comenzó en enero, ¿ok? Se hizo el cierre en junio y luego se agregaron los casos de julio y agosto, ¿no? Son un poquito más de 150 casos. Se estaba tratando de buscar la relación y se encontró que la única relación que tienen todos en común es que todos fumaban cigarrillos electrónicos, vape o la famosa juca, ¿ok? Entonces, están buscando aún un motivo específico, ¿ok? Pero sí les quería hablar a los amigos televidentes de qué se compone una sustancia de cigarrillo electrónico, ¿ok? La sustancia de cigarrillo electrónico es verdad que es vapor de agua, pero también tiene otros componentes. La glicina, porque sin la glicina la nicotina no se estabiliza. Y la nicotina líquida necesita unos estabilizadores activos que no salen en los componentes que tiene la sustancia que uno compra para el cigarrillo electrónico, ¿no? Luego se puede imaginar si hay tantos sabores, ¿verdad?, distintos en las esencias de los cigarrillos electrónicos. Esas esencias, eso tiene que hacerse con componentes químicos fuertes para que tenga gusto y aroma. Entonces, claro, eso tenemos 70 años discutiendo, o sea, ya es prácticamente imposible de hacer algo a favor del cigarrillo. De las 4.600 sustancias que tiene, 890 se sabe que directamente producen cáncer y hay 2.000 más en estudio, ¿ok? Del cigarrillo electrónico no se sabe nada. Del cigarrillo electrónico estamos empezando, tenemos 5 años con el cigarrillo electrónico. Yo le aconsejo que sea precavido, porque estos 150 casos se relacionaron única y exclusivamente con el cigarrillo electrónico, específicamente con el vape por el calor y la resistencia y todo eso, ¿no? Y usted va a saber las consecuencias de eso porque las debe tener, o sea, una sustancia ajena al cuerpo siempre tiene consecuencias, o sea, nunca crea lo contrario. Y alguna va a tener. Espero que no sean muy graves, pero sí les digo que estén precavidos y si pueden, uno no tiene que depender de sustancias ajenas al cuerpo para sentirse bien, ¿ok? Es mi consejo, sobre todo a los jóvenes que van empezando su vida, no se busquen problemas de salud gratis, ¿ok? Que ya bastantes riesgos tenemos laboralmente y con el medio ambiente y con lo que comemos, con lo que tomamos y con lo que aspiramos, ¿no? Entonces, quería dejarles esta pequeña reflexión basado en esos 150 casos comprobados en Estados Unidos de neumotórax, que es pinchamiento de la caja torácica, o sea, de un pulmón se vuelve pequeño, ¿ok? Pierde la capacidad de funcionar y hay que repararlo de una manera además muy traumática, ¿ok? Entonces, yo no he visto reportes de casos en este país, pero estaremos pendientes para informarles y sí quiero dejarles entonces esta reflexión. Vamos ahora a unos cortes comerciales, ¿ok? Y al volvemos otra vez con la doctora Claudette, nos ha hecho el honor de estar aquí con nosotros de nuevo y nos va a hablar de un tema súper interesante, así que no se muevan de sus pantallas, que vienemos con más y mucho más en su programa Viva Mejor. Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Estamos de vuelta con la sección de entrevistas y esta entrevista es como muy adecuada para esta semana porque están iniciando las clases y en el periodo escolar los papás se enfocan mucho
en los útiles escolares, en los uniformes, en los libros, en muchas cosas alrededor de los niños y bueno, a veces no es por nada, pero nos olvidamos de los niños, ¿no? Entonces, tenemos aquí con nosotros a la doctora Claudette Cabrera. Claudette, bienvenida. Gracias, muy feliz y honrada de estar de nuevo aquí en mi casa ya. Exactamente, a mí personalmente les digo una cosa, Claudette, o sea, somos ya es de casa, o sea, puede, ¿no? Y por eso la vamos a ver aquí con frecuencia. ¿Ah? Y nos va a hablar sobre algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora del inicio del año escolar y para todo el año escolar. Entonces, voy a dejar un poco que ella nos explique un poco sobre este tema y bueno, ya le iremos haciendo las preguntas correspondientes que ustedes quieran un poco ahondar. Bueno, Claudia, entonces te dejo, la cámara es toda tuya. Muchísimas gracias. Este tema yo lo estoy trabajando desde la semana pasada en Mami Cero Estrés, porque he tenido desde que inició realmente, desde que finalizó julio, muchos padres externándome la preocupación de que la primera semana, sobre todo el primer día de clases, es súper traumático para ellos. No solo para los niños, porque nosotros sabemos que tú llevar a un niño al colegio no se quiere quedar, no, el periodo de adaptación es relativamente difícil. Pero tengo muchos papás diciéndome que es súper estresante el primer día, la primera semana de clase, que qué podían hacer para que fuera una experiencia cero estrés. Entonces yo observé mi experiencia personal, valga la redundancia, y estuve entrevistando otros papás y mis propios papás para trabajar estos tips que yo te voy a compartir a continuación y que realmente funcionaron. Ya yo pasé por eso el lunes y fue tan efectivo que mi hijo literalmente se despidió, nos sacó a papá y a mí del curso, nos dijo bye bye y cerró la puerta. Excelente. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 6 años. 6 años, perfecto. O sea que estamos hablando de un niñito. No solo eso, que además de ser un niño pequeño, acaba de entrar a primaria. Okay. O sea que la transición es todavía más grande. Claro. Bueno, la experiencia que yo tengo es traumática personalmente. Yo me acuerdo que yo lloré muchísimo el primer día de clase, tanto de primer grado como de kinder, porque me cambiaron de colegio además. Eso le pasó al mío, pero fue bastante efectiva, fueron muy efectivas las herramientas. Yo siempre recomiendo cosas que personalmente yo pongo en práctica y que puedo comprobar su efectividad, como es este caso de estas recomendaciones. Pienso que la primera parte, que fue lo que yo trabajé, bueno, ya estamos sobre la marcha, pero nunca está de más, claro, es la concienciación del niño sobre lo que va a vivir en esa primera semana de clases. Es hablarle todo el tiempo de que mira, sobre todo en un cambio de colegio, como la experiencia tuya, vas a estar en un plantel nuevo, vas a conocer amiguitos, tus profes van a cuidar de ti, etcétera, etcétera. Siempre haciendo hincapié en que las frases que nosotros les repitamos a ellos sean afirmaciones positivas, para que ellos se sientan ilusionados de vivir la experiencia. Otra cosa sumamente importante que yo les recomiendo a los papás es que nosotros tenemos que demostrarle a ellos que estamos felices de que ellos vayan a vivir esa aventura, porque si ellos ven que realmente tú sabes que los últimos días de las vacaciones es el corre-corre, los papás en un patín comprando los útiles, que la lista, que el uniforme le quedó grande, que los zapatos le quedan pequeños. Vamos a relajarnos. Vamos a sentarnos un poco, vamos a respirar. Todo lo podemos hacer de manera organizada, vamos a hacer una lista de las cosas que necesitamos, además de la lista de libros que siempre nos comparten en los centros educativos. Vamos a hacer una lista de las cosas que necesitamos y, por ejemplo, en mi caso me funcionó hacer una lista de los establecimientos donde yo entendía que iba a abarcar la mayor cantidad de diligencias posibles.
Por ejemplo, yo sé que en tal sitio yo voy a encontrar muchos útiles, mucha variedad, ahí venden los útiles, pero también venden zapatos, pero también, entonces recomiendo plazas, que hay varios establecimientos que nos dan la oportunidad de vivir esa experiencia. Claro. Un solo lugar y terminamos. Llevarse al niño lo menos posible para evitarle el estrés, a esas diligencias, para evitarle el estrés de estar el día entero o toda una tarde de aquí para allá. Entonces, limitarlo solamente a la compra de los zapatos y la compra de los uniformes, que ya en los colegios la mayoría no ha quitado eso porque venden mucho los uniformes. Exacto. Algo muy importante es, si tenemos niños grandecitos como los míos, hacerlos partícipes de elegir sus útiles escolares. Sí, eso es importante porque, bueno, yo crecí en una familia de 5 hermanos. Yo de 6. Exactamente, entonces no era que podíamos escoger mucho los útiles escolares, pero sí entre las opciones mi mamá siempre nos daba a escoger el tipo de etiqueta, todo tiene el mismo precio, claro. cualquiera, y así, entonces uno se sentía como más animado, ¿no? Sí, que cuando te imponían. y le están dando participación al niño de la experiencia. La primera parte de la experiencia del inicio del año escolar es esa, la compra de los útiles. En el caso de mi hijo, yo le pregunté, tengo 3 años pisado, que el tema es el Rayo McQueen. Ajá. Entonces este año le pregunté, ¿tú quieres que tus útiles sean de el Rayo McQueen? No, yo quiero que sean de Teen Titans. Señores, yo debo de admitir que yo no tenía absolutamente ninguna idea de lo que era eso. Yo hablé por uno de los foros de Mami Cero Estrés, necesito ayuda. Levante la mano la que sepa lo que es Teen Titans. Entonces, la muchacha que trabaja con nosotros en el forrado y eso, me dijo, no te preocupes que yo sé lo que es, vamos a forrarlo todo y todo se va con eso. Y yo, excelente. Entonces, él eligió su mochila, todas sus cosas. Ya después de yo haberle permitido participar, lo llevé a la casa y el resto de las cosas lo hice yo para que no se agotara. Claro. Y no asociara el agotamiento o el desgano con entrar al colegio. Y además que para que no vean a los papás con la preocupación, o sea, Sí. de que es un problema para los papás que el niño esté en el colegio. Exacto, ¿no? Y súper estresado. Yo pude compartir, o sea, yo literalmente duré un día entero haciendo todo eso. Y yo pude compartir con muchísimos papás, me encontraba papá corriendo de aquí para allá y yo fui una que iba aquí, que volví allá, que se me olvidó tal cosa. Eso es muy, muy agotador para nosotros. Entonces, cuando nosotros vivimos momentos así, no todos manejamos esos niveles de presión. Entonces, para evitar, por ejemplo, que el niño se aburra y sea tediosa la situación y Pase mamá o horas y papá le horas, claro. griten, se exasperen, déjenlo participar un poquito, vayan a casa, coman y vuelvan a seguir haciendo las cosas y dejan al niño en casa. Claro, los que tienen la facilidad de hacerlo. Otra de las cosas que me funcionó perfectamente es, por ejemplo, decirle lo que va a encontrar cuando llegue allá. Tu plantel es grande, tiene un patio muy grande de juegos. Cuando mami y papi no estén, tú vas a hacer cuidado por tu profe. Tienes que entender, algo que yo les recomiendo a los papás es recordar que los niños no manejan el tiempo como nosotros, cuando son bien pequeñitos, como es el caso del mío. Entonces debemos de recordarle que en la mañana mami y papi te van a llevar, o el transporte, si el niño se maneja con transporte, y en la tardecita tú vas a regresar a la casa. Uno le explica, en el caso del mío, yo le explico, él tiene reloj digital, pero le explico también por el sol. Ya él sabe que si el sol está bien picante, bien de día, a la hora de regresar a la casa, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas herramientas e incluso hay imágenes que posteriormente las vamos a subir, están en Mami Cero Estrés. O sea, que pueden entrar y pueden trabajar con esas imágenes perfectamente. Son diagramas para que... ¿Cómo entramos a Mami Cero Estrés? En todas las redes sociales, Mamis Cero Estrés. Con así ese, mismo, Mamis. Mamis, sí, en plural. Asimismo estamos en Instagram y estamos en Facebook también. Las que quieran más información nos envían mensajes privados y ahí le enviamos el link.
Excelente. Otra recomendación es ser empático con sus emociones. Nosotros debemos de ponernos en los zapatos de nuestros hijos, saber que eso es muy abrumador para ellos. Entonces, lo que podemos hacer es, mira, yo te entiendo, contarle de nuestra experiencia del primer día, etcétera, etcétera, que ellos sientan que nosotros también compartimos todo eso, esa nueva experiencia. Yo recomiendo que lo hagan al nivel del niño, que no le hable, por ejemplo, de pie o sentado por encima de él, sino que se agache o se siente en el piso con el niño o sentado en la cama, porque el niño siente así, que mamá y papá son igual a él, no que son una figura de autoridad. Entonces le genera más confianza y mucho más sensación de bienestar. Eso es muy interesante. Muy importante. Sí. Observar señales de alarma como que pierde el apetito o que se orina en la cama si no lo hacía o el regreso de las rabietas o berrinches. Todo eso son signos de alarma que nos van a avisar a nosotros como padres de que debemos de manejar ese primer día y esa primera semana de un modo más suave. Ok. ¿Y cómo hacer con el contacto, o sea, prepararlo para sus compañeritos que no los conoce, que no sabe cómo son y te sabe que hay de todo, ¿no? Sí, eso es, yo creo que esa es la parte más fácil. Los niños son seres muy sociales, muy sumamente. Y el colegio es su segundo círculo social. Inmediatamente tú le digas a un niño que tú vas a tener más compañeritos para jugar, va a estar interesado en asistir. Entonces, ellos siempre quieren conocer más personas. Excelente. No son tan tímidos como nosotros, ojalá los adultos perdiéramos esa timidez. Eso no es un problema para los niños. Simplemente decirle que van a tener más compañeritos de juego y listo. En el caso de los niños que tienen hermanos mayores, velar porque el hermano mayor o la hermana mayor no lo asuste con la experiencia, no ironice la situación, etcétera, etcétera. Y básicamente eso. Ya cuando inicie de lleno, no llegar tarde, llegar por lo menos 20 minutos antes que le permita al niño entrar al plantel con mamá y papá, observar nosotros el plantel, cómo se desenvuelven las profesoras, el niño con los compañeros, llevarlo hasta el curso, que se sienta en confort, porque no hay nada que le dé más seguridad a nuestros hijos que vivir todas sus experiencias agarraditos de la mano de mamá y papá, aunque uno tenga sus responsabilidades. Por eso yo recomiendo que nos organicemos súper bien para la primera semana, para que podamos acompañarlo en esos momentos. El primer día, ya pasado el primer día, entonces viene un segundo día que hay algunos niños que no quieren regresar, ya vivida la experiencia. Dos cosas, nunca decirle frases tajantes como no vas a llorar o si te portas mal mamá o papá se van a poner guapo, no. O tienes que ir sí o sí. Ajá, esa es la Vuelvo típica. y repito, ser empáticos. Nosotros también nos da un poquito de temor llegar a un sitio, un trabajo nuevo, donde no conocemos a nadie. Los niños son seres humanos igual que nosotros. No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Lo único que tenemos que hacer es recordarle todo lo que le dijimos anteriormente de lo chulo que es la experiencia de entrar al colegio, los amiguitos, enfocarnos en preguntarle cómo le fue, para que cuando tengamos un buen feedback del niño, utilizar eso para trabajar toda la experiencia de la primera semana. Y todos esos tips que yo les acabo de compartir sirven no solamente para el primer día y la primera semana, sino que para todo el periodo de adaptación. Importante saber que cada niño tiene un periodo de adaptación distinto, puede variar de 1 mes a 3 meses. O sea que psicológicamente tenemos que estar preparados como padres y sobre todo a nivel de salud, que los niños tengan todas sus evaluaciones hechas, que los papás ya hayan asistido previamente a los médicos correspondientes, que son oftalmólogo.
para Ok. asegurarnos que el niño pueda ver bien, pediatra, audiólogo, y en casos como el mío, que es súper alérgico, yo siempre voy donde su alergólogo para asegurarme de que todo está bien. Eso nos ayuda a nosotros a saber que esas primeras semanas van a transcurrir de manera fluida, porque un niño saludable es un estudiante que se va a adaptar fácilmente. Claro, sí, porque efectivamente el problema de ir corriendo al médico porque hay que entregar el certificado, o sea, los papás no son conscientes de que eso es como el cinturón de seguridad, que es un bien para nosotros, no es Así un es. fastidio de parte de las autoridades ni nada por el estilo. Y además, de hecho, yo conozco muchos casos que incluso si pueden se consiguen una receta de un amigo que le diga que el hijo está bien para Así entregarlo para el es. colegio. Yo hago mucho hincapié en eso, porque nosotros somos padres. Yo recomiendo altamente que lleven al niño por lo menos en las 3 semanas anteriores al inicio del año escolar a todos sus médicos. ¿Por qué? Porque tú estás previniendo que si en el colegio se presenta una situación con el niño, la sepan manejar. Claro. Si tú tienes un niño que, no, está óptimamente, su salud es óptima, pero tiene un principio de alergia o tiene un poco de sinusitis, ya tú sabes lo que tú vas a manejar cuando el niño entre. Bueno, y más todavía casos más traumáticos como un niño que empieza a tener problemas en el colegio y lo que es que no lo han llevado al oftalmólogo, por ejemplo. Exacto. Mira, eso ocurre muchísimo en los primeros 3 meses. Niño que tú lo ves sentado en la tercera fila, haciendo así, cuando son bien pequeños, no, tú sabes cómo es que los profesores se dan cuenta que el niño no ve bien. No es porque hacen así, es porque se aburre, porque no puede prestar atención y se para Claro. y se inquieta. Y es el niño que sale, es el niño que va donde los otros amiguitos, es el niño que pide la mascota prestada. Y pensamos que es un problema de déficit de atención, Exacto. un problema de que el niño es inquieto, un problema Exacto. Y tú estás previniendo inconvenientes no tanto para ti como padre, sino para el niño y su adaptación al entorno. Simplemente llevándolo donde una cita al oftalmólogo. Súper fácil. Exactamente. Entonces, claro, hay cosas que el pediatra los va a orientar. Exacto. Sin embargo, por ejemplo, que lo lleven al dentista y al oftalmólogo, yo creo que son fundamentales porque nos puede evitar días de mal, ¿no? De estrés, De sí. estrés. Por ejemplo, una caries en un niño que le va a empezar a doler en el momento menos adecuado, Así a es. perder clases varios días, etcétera, etcétera, se ha podido prevenir en las vacaciones, en las últimas semanas. O sea, tampoco es que uno invierte tanto tiempo Tanto en tiempo, los así es. médicos. No, y sobre todo con el tema de las caries, qué bueno que lo trajiste a colación. Recuerda que tú tienes niños con diente de leche. Un diente de leche cariado, vamos a invitar después a una odontólogo pediatra, la de Mami ¿Cómo no? 03, que todo lo que voy a decir me lo ha enseñado ella. Un diente de leche cariado puede no presentar grandes inconvenientes si es manejado a tiempo. Pero si no es manejado a tiempo, va a dañar el diente definitivo que aún no ha salido. Claro, Entonces tú imagínate tienes no uno, no, 2 dientes dañados por una sola caries. Entonces todo eso es sumamente prevenible. Claro. Increíble. No, nos queda muy poquito tiempo y como siempre se me van ocurriendo mil cosas cada vez que sí, exactamente. Entonces, sí quiero que cerremos con un consejo porque enfocamos un poco en niños pequeños, en los niños grandes, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, los que van pasando a cuarto, quinto grado, que empiezan a sentir que se empiezan a sentir estresados es por lo social, Sí, ¿verdad? así ¿Cómo es. los papás pueden apoyarlos un poco en ese Conversando al final del día, siempre yo pienso que es una de las mejores horas para aprovechar con el niño. Todo eso lo trabaja en el subconsciente. Conversando de lo que es la experiencia y la interacción. Sobre todo recalcar los valores y hacerle entender que ser único y ser diferente es lo que lo hace una persona con valor.
una persona importante, que no necesitas la aprobación. Eso es sumamente, bueno, cuando son niños, o sea, obviamente aunque nosotros le digamos eso, va a querer la aprobación de su grupo, Claro. de sus pares. Pero si nosotros nos mantenemos constantemente trabajando esa área y también que coman bien, que descansen bien Sí, eso es un y que problema. aprovechen bien su tiempo de ocio. Acabamos de abrir una caja de Pandora Así es. que se nos puede ir el programa entero, pero sí tenemos que hablar en otra oportunidad del bullying, de los trasnochos con los medios electrónicos. Ay, no. Y Otro programa completo. y de esa aceptación que ya no solamente es en el salón, sino fuera del salón, Fuera del salón. con las redes y todo esto, ¿no? Bueno, entonces Claudette nos ha orientado, bueno, la verdad que yo este programa no esperaba que era de este tipo de orientaciones y más importantes todavía que las que yo pensaba, aparte del certificado, de la importancia de llevar a los muchachos al médico, sobre todo de prepararlos. Nunca es tarde, o sea, ya empezó el colegio y no es tarde para prepararlos para que tengan, para que cada experiencia, cada año sea bueno para ellos, sea el mejor. Ustedes los pueden ayudar a tener un inicio bueno con todas estas herramientas que Claudette nos ha dado a nosotros, ¿no? Y bueno, te esperamos de verdad muy pronto para otra oportunidad porque ya ves que cada vez que vienes aquí salen 3 temas más. Sí. O sea, entonces, ella es una de las que lleva el programa de Mami Cero Estrés, que está aquí en la NACO, Plaza Naco. en Plaza el Naco edificio. 2000. NACO Plaza 2000, Naco, ¿no? Naco Exactamente, 2000. en el así NACO es. 2000. Allí mismo ella los va a atender y los va a orientar en cualquier situación de embarazo, posparto, niños en edad infantil, escolar, adolescentes, etcétera, etcétera. Y recordemos que es la única especialista en lactancia en el país. Entonces, ahí les dejamos sus redes y su teléfono. Y pueden, en las redes son Mamis Cero Estrés, para que no se les olvide, ¿no? Y la esperamos aquí muy pronto, ¿no? Y ustedes, Gracias. amigos, no se vayan, que venimos con más y mucho más de su programa Vida Mejor. Todavía falta la sección de mujer y salud del alma, así que no se las pierdan, que venimos después de estos comerciales. Muy queridas amigas, qué lindo es poder encontrarnos una vez más en este tu espacio y mi espacio de mujer, siempre pensando en ti y en toda la familia. En este momento quiero tocar contigo. Muchas veces me digo a mí misma, rumiar un poco con un tema que es denso, es pesado, pero que está tan actual y que estoy segura que tú también te has encontrado con lo que vamos a discutir hoy, que es la agenda del odio. Te suena extraño, ¿verdad? Pero sí, la agenda del odio. Estaba meditando porque en este trabajo de terapia familiar, de sentarme a ver este laboratorio social que es el poder entrar en las vidas y el contexto social de nuestro país y de lo que sucede en el mundo a través de las familias, me encuentro cada día más con la agenda del odio. La he llamado así. ¿Por qué? Porque uno de los sentimientos más fuertes, más energéticos y más destructivos es precisamente el odio. Yo deseo que tú no hayas experimentado esa emoción, que tú no hayas experimentado todo lo que implica la agenda del odio. Sigmund Freud trataba de definir lo que es el odio y él decía que el odio era un estado del yo que desea destruir la fuente de su infelicidad. Fíjense, un estado del yo. Lo más interesante de este tema es que el sentimiento del odio es profundo y es duradero. Cuando una persona se llena de odio, puede venir ese odio desde la niñez. A veces es un
odio que viene de generación en generación, que pasa de padres a hijos y sigue caminando y marcando a la familia, incluso a la sociedad de una manera increíble. Es de larga duración. El odio sigue contando historias de dolor. Nosotros lo tenemos en nuestros iPad, en nuestros celulares, en la televisión, cómo el mundo está siendo impactado por agendas de odio. Y hemos visto lugares donde han sido ametrallados, han muerto inocentes, y todo por lo que implica este sentimiento del odio. Fíjense que este sentimiento del odio, esta emoción tan poderosa y tan opuesta al amor, pero tan fuerte en energía, posee una gran capacidad de aprendizaje y de contagio. Es como un virus. Cuando empieza a manifestarse en una familia o en una sociedad, sigue generando más y más odio, y la gente lo aprende, y aprendemos a comportarnos con odio y a tratar a otros que son diferentes a nosotros con odio. Por eso, el odio para mucha gente es como una forma de vivir, es como sentirse llenos, ¿no? Y detrás de todo ese sentimiento recogen la energía suficiente para compensar el dolor y muchas veces la agonía de lo que ellos mismos han vivido en toda su vida. Muchos estudios nos dicen algo más del odio. Nos dicen que el sentimiento del odio activa zonas del cerebro, y usted no lo va a creer. Y esas zonas que son activadas son idénticas a las que se activan cuando nosotros nos enamoramos. Fíjense qué interesante. Por eso dicen que del odio al amor o del amor al odio hay muy poco espacio. Lo interesante es que cuando se activan estas zonas en el cerebro, también se activa el cálculo de ¿qué? De acciones destinadas a dañar, a provocar dolor y a planificar conductas de destrucción. Y el odio tiene otra característica más. El odio sabe esconderse, el odio sabe encubrir, y de repente estamos llenos de odio, pero lo encubrimos también, que la gente que está a nuestro alrededor no puede determinar la capacidad de odio que podemos tener. Yo quiero que tú te revises, mujer, que nos miremos hacia adentro y veamos cuántos de nosotros hemos sido víctimas del odio. A veces del odio que se genera en nuestras propias redes familiares. A veces el odio que te hace sentir hacia una persona que te ha defraudado, que te ha causado daño. Quiero separar enojo de odio. Podemos enojarnos, podemos disgustarnos y hasta irritarnos, pero el odio va más allá. El odio quiere destruir aquello que una vez amó, o quiere destruir aquello que es opuesto a la forma en que yo pienso, en que yo siento. La intolerancia es el lenguaje del odio. Por eso nosotros debemos pensar cuáles son las consecuencias que le puede traer a la vida, a tu vida, o a la vida de tu familia, o a la vida de nuestro país, esta agenda de odio. Puede traer aislamiento. Una persona, un país que vive lleno de odio, produce mucho aislamiento en el individuo, en la forma de no relacionarnos como deberíamos hacer. Hay mucha amargura. Las personas llenas de odio destilan, pronuncian, piensan con amargura. Pero sobre todo, y lo más triste, es que el odio provoca que nos aislemos de toda la agenda bella que existe en el mundo, de todas las relaciones bellas que existen en el mundo. Por eso, el odio nos lleva sencillamente a practicar injusticias, nos lleva a la violencia, actuar con violencia, nos lleva a la intolerancia.
No dejemos que este cáncer primero nos destruya a nosotras, a lo que amamos, al medio en que nos relacionamos, a la forma de ver al otro. No lo permitamos. No caigamos en la intolerancia, en sencillamente odiar porque yo no pienso como tú y tú no piensas como yo. Y debes desarrollar, y es lo que te propongo en esta agenda, que desarrolles esas capacidades de inteligencia emocional que nos ayudan a contrastar y atacar esta agenda del odio. Inteligencia emocional implica que nosotros desarrollemos la empatía, la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, de sentir hasta donde el otro puede estar sintiendo. La autodisciplina, mirarte hacia adentro, hacer y disponerte a hacer las cosas y no limitarte y no recelar que el otro la haga. Autocontrol, ese deseo de destruir y destruir al otro y sobre todo la automotivación. Por eso, amiga, que me estás viendo en este momento, qué mejor deseo para ti, para tu familia, para nuestro país, que desde aquí, desde esta plataforma de mujer, nos unamos para enfrentar esta agenda terrible del odio. El odio que destruye familias, el odio que destruye países, el odio que divide entre razas y tratar de unirnos para hacer de nuestra familia o de nuestra sociedad un espacio más sano, más bello, más tolerable. Por eso, recuérdate que lo que nosotros siempre decimos aquí, que es nuestro deseo para ti, es que vivas bien. Y vivir mejor y vivir bien implica vivir en paz contigo mismo, desarrollar emociones y sentimientos sanos que te llenen de energía sin tener que hacerle daño al otro. Así que familia de mujer, vive bien, vive mejor, piensa en el otro, piensa en ti, piensa en lo que le vas a legar a tus hijos, a tus nietos y a tus nietas y echemos a un lado la agenda del odio. Hasta la próxima. Bendiciones, qué alegría poder encontrarnos una vez más a través de Viva Mejor en su sección Salud del Alma. Todo el mundo en algún momento de su vida se cansa. Todo el mundo en algún momento siente que está en peligro. En algún momento, puede que sea al principio, a mitad o a final de la vida. El caso es que en ese momento de debilidad necesitamos refugiarnos. ¿Qué es refugiarse? Refugiarse es ponerse en un lugar a salvo cuando no tenemos fuerzas para seguir. Por ejemplo, cuando uno está cansado tiene que dormir, pero no puede dormir afuera en la intemperie, tiene que dormir en un lugar que pueda resguardar su vida y también sus bienes. En todo en la vida nos pasa igual, de manera espiritual, también de manera material y por supuesto, muchísimas veces, queridísimos hermanos, desgraciadamente, escogemos incorrectamente o escogemos mal el refugio. Cuando muchas personas se encuentran abatidos, a veces se refugian en las drogas, a veces se refugian en el alcohol. ¿Y qué pasa? Que estos lugares, lejos de descansar o repotencializar a la persona, lo que hacen es que la destruyen más y la hacen más vulnerable. Es por ello que nosotros tenemos que aprender a escoger el refugio. El refugio tiene que ser un lugar, una condición, una persona, una institución en donde nosotros podamos descansar y al mismo tiempo podamos continuar creciendo y fortaleciéndonos. El Señor nos dice, venid a mí los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. ¿Por qué el Señor nos dice eso? Primero porque Él conoce nuestra realidad. Él no espera que nosotros seamos máquinas
que estamos permanentemente avanzando, ¿no? Él entiende nuestra condición y nuestra naturaleza humana y sabe que en algún momento nos sentimos cansados. En ese momento de cansancio, en ese momento de frustración, en ese momento de desesperación, escoge bien tu refugio, porque ahí también se puede crecer. Me gusta ver que los osos tienen una temporada de descanso bastante prolongado, pero un oso no se coloca en cualquier parte cuando tiene que estar en esa temporada de descanso. Se coloca en una cueva que pueda garantizar su seguridad y su vida. La naturaleza es muy sabia, nosotros también tenemos que serlo. Cuando tenemos una situación emocional, quizás depresión, quizás tristeza, tenemos que saber dónde vamos, a quién le compartimos lo que nos está pasando en nuestra vida, en dónde vamos a encontrar las fuerzas para seguir avanzando. Eso es un refugio. Ahí está la iglesia, que el Señor ha permitido que se constituya en un refugio para todo el pueblo de Dios. Pero además de la iglesia hay muchas personas, incluso dentro de la familia, que saben dar buenos consejos, que saben darte un abrazo, que saben decirte tú puedes, tú vas a poder avanzar. Recordamos a Elías, que en un momento de depresión, de desolación, hasta en el momento en que solicita la muerte, aclama al Señor. Es al Señor al que él le pide. Y nosotros, por supuesto, podemos verificar que el Señor acudió en su refugio y le dice, come y bebe porque largo camino te queda por andar. El Señor suple sus fuerzas para que pueda continuar adelante. Dios, que es bueno, también sabe cuáles son las realidades de tu vida que te agotan, cuáles son las personas que te consumen, cuáles son las cosas que hacen que no quieras seguir adelante, que quieras renunciar. Dile a Él lo que te está pasando con confianza. Él ni se va a poner guapo contigo, ni se va a apartar, todo lo contrario, te abrazará como buen padre que es y además te permitirá continuar. Qué bueno que también nos encontramos en la vida con personas que tienen esa gracia, esa disposición de refortalecer a la persona, de compartir su fuerza, de dar la mano para que el otro se ponga de pie. Hay otros, en cambio, que cuando estás en una situación difícil, lo que hacen es que te motivan a seguir hacia el deterioro. Apártate de aquellos que te quieren ver más en el suelo, más hundido. Y únete a aquel que te dice, ánimo, tú puedes. El Señor está contigo y yo también. Hay gente así en el mundo y tenemos nosotros que aprender a ser también así para muchos otros que necesitan de nuestras fuerzas, que necesitan de nuestro ánimo. Si estás pasando por un momento en el cual entiendes que tus fuerzas se han agotado, yo te invito ahora a orar conmigo. Gracias, Señor, por lo que me has dado y también gracias por lo que no tengo. Gracias, Señor, por las experiencias, aunque a veces son difíciles, con ellas puedo aprender. Espero, Señor, siempre poder lograr de ti las fuerzas para continuar adelante. No permita, Señor, que la dificultad me hunda, sino que por el contrario en ella y en ti pueda encontrar la fuerza, la fortaleza para levantarme y seguir adelante. Del mismo modo, Padre, te pido poder ser sostén para muchas personas que necesitan de mí en un momento dado de sus vidas, que pueda yo extender mi mano, dar palabra de aliento, de ánimo al que se siente sin fuerza, sin entusiasmo, depresivo, triste, que pueda transmitirle la alegría que tú me das. Gracias, Señor, por todo, porque en todo podemos encontrarte. Y a ustedes, queridísimos hermanos y hermanas, gracias de todo corazón por estar siempre en sintonía con su programa Viva Mejor en su sección Salud del Alma. Dios les bendiga. Hasta una próxima entrega.